Lleva 90 días encendido. Sin pilas. Sin enchufes. Sin cables a la red. Solo tierra húmeda de mi patio, 2 metales que cuestan centavos y un principio físico que la industria eléctrica decidió archivar hace más de un siglo. ¿La razón? Es simple y directa, no existe un contador capaz de facturar lo que brota del suelo de tu propia casa. Hoy vas a construir con tus manos una fuente de luz que no se apaga, un sistema silencioso y autosuficiente. Y cuando la veas brillar, vas a entender por qué a Alexander Benn, el inventor escocés que patentó esto en 1841, lo borraron de los manuales escolares y lo relegaron a notas al pie. Esto es lo que necesitas: tierra común de tu jardín, una bandeja de hielo o vasos de plástico reciclados, monedas de cobre o cable pelado, clavos galvanizados con recubrimiento de zinc, un poco de agua, una pizca de sal o vinagre para acelerar el proceso, y un LED de 3 voltios. Inversión total, menos de $5. Con esto, vas a mantener una luz encendida durante meses sin tocarla, sin depender de facturas ni de redes inestables. Pero antes de empezar, necesitas entender el mecanismo, porque si no sabes cómo funciona, vas a repetir el error que comete la mayoría: nada enciende. Esto no es magia ni pseudociencia, es electroquímica pura. La Tierra actúa como electrolito, un medio húmedo con minerales que permite el paso de iones. El secreto son 2 metales distintos con diferente afinidad por los electrones. El cobre es el polo positivo, el cátodo, le gusta capturar electrones. El zinc de los clavos es el polo negativo, el ánodo, lo suelta con facilidad. Al enterrarlos en suelo húmedo, los electrones migran del zinc al cobre. Ese flujo es corriente eléctrica real, medible y utilizable. El zinc se oxida lentamente, libera electrones que viajan por el cable, cierran el circuito y mantienen la reacción activa mientras haya humedad. En 1841, Bain usó este principio para alimentar telégrafos a kilómetros de distancia sin pilas convencionales. Durante el siglo XIX, los llamados relojes de tierra funcionaron décadas sin mantenimiento, y las compañías de telégrafo los usaban como respaldo cuando fallaban las baterías químicas. ¿Y por qué desapareció de la educación? Llegó la era de Edison y Tesla con las redes centralizadas. La industria entendió algo incómodo: si generas tu propia corriente con el suelo, no hay contador, no hay factura, no hay dependencia estructural. Así que lo sacaron de los planes de estudio, lo etiquetaron como curiosidad histórica y 3 generaciones después casi nadie sabe que funciona. Pero tú sí lo vas a saber. Vamos a construirlo. Toma la bandeja o vasos y llénalos hasta 3/4 con tierra. La arcillosa es ideal porque retiene humedad. Si es arenosa, mézclala con un poco de compost o ceniza. Humedécela hasta que tenga textura de maceta lista para plantar. Seca es igual a circuito muerto. Truco profesional: añade una pizca de sal o unas gotas de vinagre al agua para aumentar la conductividad iónica, pero no te pases o corroerás el zinc demasiado rápido. Ahora, el error clásico: inserta un clavo y un trozo de cobre en el mismo compartimento, pero que no se toquen. Sepáralos 2 o 3 centímetros y entiérralos hasta la mitad para maximizar la superficie de contacto con el electrolito. Repite en cada celda. Aquí es donde la mayoría falla: para sumar voltaje, conecta en serie. El cobre de la celda 1 va al clavo de la 2, el de la 2 al de la 3, y así sucesivamente hasta formar tu cadena. Si unes cobre con cobre, conectas en paralelo, sumas amperaje, no voltaje, y el LED simplemente no encenderá. Una celda genera aproximadamente 0.7 voltios, necesitas 4 o 5 en serie para llegar a los 3 voltios que pide el LED. Y usa cables finos o simplemente retuerce los extremos metálicos entre sí, no hace falta soldar, solo contacto firme. Al final tendrás 2 terminales libres: un cobre, que es tu positivo, y un clavo, que es tu negativo. Si tienes multímetro, deberías ver entre 3 y 4 voltios. Si marca 0, revisa en orden: conexión en serie, tierra húmeda, metales sin contacto interno, clavos realmente galvanizados y no recubiertos de plástico o aluminio. Conecta el LED, pata larga al cobre, corta al clavo. Y ahí está: luz real, estable, generada por suelo húmedo y química básica. Medirás entre 50 y 200 microamperios, suficiente para mantener el LED encendido meses. ¿Cuánto dura? Años, si mantienes la humedad constante. El zinc se consume muy lentamente. Hay registros documentados de relojes que funcionaron 42 años así, solo con riego ocasional. El único enemigo real es la sequía: si el suelo se seca, el circuito muere. Riega cada semana o 2 y cubre la superficie con una fina capa de grava o plástico para reducir la evaporación. ¿Quieres más potencia? Añade celdas.
En serie subes voltaje, en paralelo subes corriente. Con 20 celdas bien armadas puedes alimentar varios LEDs simultáneos todo el año. Si escalas a láminas de 30 por 30 centímetros enterradas a mayor profundidad, puedes generar suficiente para un sistema de iluminación de emergencia en tu patio. No cargarás un coche eléctrico ni harás funcionar un electrodoméstico, pero en un apagón prolongado o en una zona aislada, esa luz es la diferencia entre la oscuridad y la autonomía. No estás limitado a cobre y zinc, el magnesio da más voltaje pero se consume en meses, el hierro da menos pero es extremadamente barato. El zinc sigue siendo el equilibrio perfecto entre rendimiento y durabilidad. La temperatura afecta el rendimiento, en frío la reacción se frena, así que en tierra un poco más profundo, en calor la tierra se seca más rápido, cubre la superficie y riega con constancia. Costo inicial, menos de $5. Costo anual, el agua, menos de 2 centavos. Panality conectado a la red consume entre $3 y $5 al año, en una década ahorras hasta $250 por una inversión mínima. Sí, es baja potencia, pero está diseñada para lo esencial, emergencia, sensores, iluminación básica, seguridad. En el contexto correcto, es exactamente lo que necesitas cuando la red falla o cuando decides no depender de ella. La pregunta no es si funciona, funciona. La pregunta es por qué lo ocultaron. Y ya sabes la respuesta, porque no se puede monetizar lo que nace bajo tus pies. Ahí lo tienes. Corriente gratuita, luz continua, menos de 10 minutos de trabajo. La próxima vez que se corte la red, tú tendrás luz mientras otros esperan en la oscuridad. Y sabrás que lo hiciste tú, con tus manos, recuperando un conocimiento que intentaron enterrar literalmente. Si esto te sirvió, compártelo sin filtros. Este saber no pertenece a archivos ni a patentes olvidadas, pertenece a los jardines, a los patios, a las manos de la gente. Generando luz real, ahora. Nos vemos en el próximo video. Y mantén esa tierra húmeda.